Hola chicos. Mi nombre es IDT, les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Capítulo 19. Parte 2. Todos se sorprendieron al ver a Jotaro sano y salvo y varios festejaron al ver cómo Dio fue derrotado. Mirko, lo logró, ese desgraciado lo hizo, derrotó a ese miserable. Dijo con una sonrisa. Bakugou, al fin lo mataron. Aizawa, así que él también tenía la habilidad de detener el tiempo. Afo, un desperdicio, su habilidad era interesante. Varios sonrieron al escuchar las palabras finales de la familia Joestar. All Might, es toda una familia de héroes. Dijo con una sonrisa. Agakure, ¿pero de quiénes eran esas sombras del final? Izuku, es cierto, no vimos a esas personas, eso quiere decir que... Ide, esto aún no acabó. Ojos a la pantalla. Dijo haciendo que todos miraran expectantes a la pantalla. Dentro de la pantalla. Apareceu, ele falou sobre minha origem, a família a qual pertenço. Mas só quando meu avô morreu eu entendi a razão de proteger os indefesos. Ao descobrir dos estandes eu pude entender o que tinha. Mas se alguém morre de repente ela não voltará à vida. Eu entendi, então vou proteger. Pois é o mal nessa cidade que eu devo combater. Eu sempre vivi nas sombras, nunca quis chamar a atenção. Eu só quero uma vida tranquila, um homem sem nenhuma ambição. O moleque descobriu o meu segredo. Eu nunca me envolvo em briga, mas também eu nunca perco. Meu amigo morto, eu vou me vingar. Sua identidade vamos encontrar. Problemas apago com uma explosão. Graças a seu terno achamos você. Eu vou espancá-lo pela humilhação. Corra, mas você já não pode se esconder. Fuera de la pantalla Kirishima. ¿Ese es Jotaro? Se ve mayor. Ide. Bueno, han pasado 10 años desde lo de Dio. Izuku. ¿Eh? ¿Él es de la familia Joestar? Ide. Sí, es hijo de Joseph. Mina. No es por ofender. Pero dudo que dos personas ya mayores como lo es Joseph y supongo que su esposa puedan tener un hijo. Ide. Es hijo de Joseph, pero no de su esposa. Dije sorprendiendo y enojando a algunos. Agakure. Es un asqueroso. Mina. Es de lo peor. Kirishima. Eso no es varonil, rompió su juramento. Ide. Bueno, no justificaré lo que hizo Joseph, claramente estuvo mal. Pero no diría que es de lo peor o una mala persona. Hyou. Bueno, en eso supongo que tienes razón, Midnight. Además, si lo buscaron es porque quiso hacerse responsable. Aunque tardó un poco, ¿no? Dijo burlonamente. Kaminari. Por cierto. ¿Cómo se llama? Ide. Josuke Higashikata. Algunos se deprimieron al ver que perdió a un ser querido. Pero sonrieron al oír lo que dijo después. Izuku. Proteger a los indefensos, dijo sonriendo. Uraraka. Se nota que es alguien muy amable y bueno. Aizawa. Eso es verdad. Tristemente el curso de la vida es así. Ryuko. Al descubrir los stands pudo entender lo que tenía. ¿Cuál es su stand? Ide. El stand de Josuke es Crazy Diamond es capaz de reparar las cosas, o volver a convertirlas en su estado original. También es capaz de sanar personas, sanar heridas y enfermedades, pero no la muerte. La única condición de su habilidad es que no puede sanar al propio Josuke. Dije sorprendiéndolos. Uraraka. Así que por eso no pudo sanar a su abuelo, dijo triste. Davi. Qué desperdicio, un poder de sanación que no puedes usar en ti mismo. Es inútil. Varios se pusieron serios al escuchar lo que dijo Josuke. Izuku. Un mal. Yaoyorozu. Parece un oficinista normal. Pero, Agakure. Hay algo en el que da escalofríos, Mr. Lady. Una vida tranquila sin molestias, no está mal. Todoroki. ¿Secreto? ¿A qué se refiere? Mina. ¿Y además quién es? Ide. Yoshikage Kira, tiene 33 años, su casa está al noroeste de Morio, donde están las casas grandes y no está casado.
Trabaja como empleado en el supermercado Camello y llega a casa todos los días a más tardar 8 p.m. No fuma y bebe solo en ocasiones. Duerme a las 11 p.m. y siempre procura dormir 8 horas. Después de beber un vaso de leche tibia y hacer 20 minutos de calistenia, antes de ir a la cama, suele dormir hasta la mañana. Despierta sin fatiga, ni estrés como un bebé. En su último chequeo le dijeron que está sano. Mina. Solo pregunte quién era, además pareces un acosador soltando todos esos datos. Dijo con una gota de sudor estilo anime. Suyo. Pero no dijiste cuál es su secreto. Ide. Kira es un asesino de mujeres, al matarlas, les quita sus manos y se las queda, pues tiene un fetiche con las mismas. Dije haciendo que todos tuvieran una mueca de desagrado y asco. Davi. Dijo algo bastante arrogante. Todos se asombraron al ver lo que hizo Kira, algunos se taparon la boca y se encontraban en shock. Shigaraki. Lo explotó. Dijo sonriendo. Uraraka. Qué horrible, Bakugou. ¿Qué mierda hizo ese maldito? ¿Y por qué se parece a Midon? Kaminari. Y por favor esta vez no nos digas incluso su tipo de sangre. Ide. El stand de Kira se llama Killer Queen. Un stand mortífero, cuya principal habilidad consiste en preparar y detonar diferentes tipos de bombas que pueden eliminar a su rival con una sola explosión. Dije asombrándolos. Aizawa. Por lo que dijo, parece ser que lo que toca se vuelve una bomba que puede hacer estallar cuando quiera. Dijo serio. Kirishima. Vamos Josuke. Todos se asombraron al ver que Kira hirió a Josuke. Pero algunos sonrieron al ver que parecían haberlo atrapado. Kaminari. No dejen que huya. Dentro de la pantalla. Onde te apareceu, mas nós vamos te encontrar. Com o poder da flecha eu não preciso me preocupar. Mas com a Killer Queen, o tempo eu exploro. O dia repete e eu tento de novo. Nem que eu morra, você pagará. Vou te dar uma surra que não esquecerá. A minha vida toda eu sempre venci. E eu Shikage Kira, esse é seu fim. Fuera de la pantalla. Todos se asombraron por eso. MT Lady. ¿Cómo rayos hizo eso? Ide. En esa ciudad había una chica con el stand de hacer dicha acción. Mirko. ¿Había? ¿Dices que ese bastardo la mató para que no les dijera cuál era su nuevo rostro? Dijo molesta. Mr. Compres. ¿El poder de la flecha? ¿A qué se refiere? Ide. La flecha de la que habla es capaz de otorgar stands y si te la clavas teniendo un stand parece darte una habilidad. Dije asombrándolos. Afo. ¿Y cuál sería su nueva habilidad? Dijo interesado, pero Ide solo señaló la pantalla y cuando estos la escucharon se quedaron sin palabras. Melissa. Es un bucle. Nezu. El día se repite si se cumple cierta condición, al parecer es si descubren su identidad. Izuku. Pero eso lo haría, Kaminari. Invencible. Dijeron serios pero se asombraron al ver que de alguna forma Josuke había logrado evitar eso y le estaba dando una paliza a Kira. Kirishima. Lo está haciendo, lo está logrando. Endeavor. Pues parece que esta vez no ganará. Toga. Pero qué manera más estúpida de morir. ¿En serio lo mató una ambulancia? Dijo en blanco. Besgenist. Bueno, al menos, pudieron acabar derrotarlo. Dentro de la pantalla. Meu nome é Jono Giovanni, eu tenho sonho a Itália mudar. Bucharad, então proponho ao topo vamos chegar. A lenda de chefe sem rosto, a lenda de chefe sem nome, que há anos se encontra no topo, comandando das sombras, a máfia da paixão. Proteja a filha do chefe, esquadrão de execução. A mim vocês obedecem. Tragam minha filha pra mim, pro meu passado eu apagar. Mas quando ela tiver morta, vocês não vão conseguir me revelar. Decida ao chefe a identidade. Pra que eu não seja revelado, risoto, esse é seu fim. O chefe e sua família moraram nessa cidade. Se você quer falar com o chefe, então parabéns, pois eu tô bem aqui. Monte Blues, esse poder perigoso. Você vai morrer aqui por tentar revelar meu rosto. Perdendo outro amigo e pra lista outra parte. Eu vou vingar todos
fuera de la pantalla. Kaminari, Giorno Giovanna. ¿Es un Joestar? Ide. Sí es un Joestar. Mirko, no se parece a ninguno de los que ha aparecido. Mr. Compres. Es más, por su apariencia y presencia se parece más a Dio, dijo haciendo que todos notaran ese detalle. Endeavor. ¿No será que, David, ese tipo tuvo un hijo y como tenía el cuerpo de Jonathan, los genes que heredó fueron los de Jonathan? Dijo sorprendiéndolos. Ide. Nada mal, tienen razón, Giorno es hijo de Dio con una mujer de la cual no se sabe el nombre. Pero no se preocupen, no es más parecido a Jonathan que a Dio, al menos que sea su enemigo claro. Tsuyu. ¿Cambiar a Italia? Yaoyorozu. Bueno, en el pasado Italia estaba llena de mafias, drogas y violencia. Tal vez en ese mundo sigue así, en el nuestro eso ha cambiado un poco debido a que los héroes han hecho su parte. Nezu. Tienes bastantes conocimientos sobre el tema, joven Yaoyorozu. Ide. Sí, tienes razón, él solo quiere eliminar las drogas, pero sí. Tetsu. Eliminar ese mal para que no haga daño a las personas. Eso es muy varonil. Kirishima. Tienes razón, compañero. Aux. Parece ser que se unió a la mafia por medio de ese sujeto para acabar el problema desde dentro. Varios sintieron escalofríos al escuchar las palabras de Diavolo. Mirko. En términos simples, no tienen ni idea que quién carajos es el jefe de esa mafia. Agakure. El nombre es bonito, lo que hacen no. Lida. Así que su primera misión importante es hacer de guardaespaldas para la hija del jefe. Mina. Se preocupa mucho por su hija si le pone tantos guardaespaldas. Dijo sonriendo. Todos se asombraron al escuchar lo que dijo Diavolo. Agakure. Pues al parecer no. Spinner. Pero no tiene sentido, si de todas formas la iban a matar, ¿por qué se tomó tantas molestias solo para matarla él? Afo. Es simple, no quiere que nadie descubra su identidad, tal vez ella sepa algo, así que si la mata a él, no tendrá que preocuparse de si otros le sacan información. Davi. Qué desalmado, dijo burlonamente. Izuku. ¿Todo eso para que no revelen su identidad? Dijo enojado junto con otros. Todoroki. Parece estar bastante determinado a conseguirlo. Kendo. Acaba de matar a otro sujeto. Ryuko. Qué presencia tan maligna. Melissa. Moody Blues. ¿Qué es? ¿Y por qué mató a ese señor solo para que no lo usara? Ide. Es un stand de reconocimiento, cuya habilidad es la de repetir el pasado de cualquier cosa o cualquier persona en un lugar determinado. Prácticamente, es como ver una película. Nezu. Ya veo, y en ese lugar y momento, corría el peligro de que su identidad fuera revelada. Ibara. Que su alma descanse en paz y brille para él la luz perpetua. Uraraka. Siempre pierden a sus compañeros. Dijo desanimada. Yaoyorozu. Roma. Kirishima. Polanev. Creo haberlo visto. Ide. Es del grupo de Jotaro, los que fueron a pelear con Dio. Varios sonrieron al ver que por fin lograron descubrir su identidad. Midnight. ¿Eh? ¿A qué se refiere con eso? Bakugou. ¿Y qué mierda es eso de Kim Crimson? Ide. Es su stand, su habilidad es saltar el tiempo en una duración de hasta 10 segundos, a partir del instante en que se activa la capacidad. Esto se traduce en saltar las acciones que ocurren en medio de un proceso iniciado dejando solamente el resultado final. Dije sorprendiéndolos. Kaminari. Ya veo, no entendí. Afo. Borrar el 10 segundos y saltar directamente al resultado final. Maravilloso. Dijo sonriendo. Agakure. ¿Por qué todos los malos de ahí manipulan el tiempo? Dentro de la pantalla. Flecha parou na minha mão. O combate tá decidido. Vi seu final e é em vão. Seu stand será destruído. Eu nunca precisei da flecha pra ser melhor que você. É que somente o topo poderá permanecer. Sou eu. Pra que os fracos não sejam subjugados. Eu apago o tempo, eu apago. Os ventos dourados te tornam ninguém. É o seu fim de esse é o meu requiem. Diversas mortes acontecem ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Você não consegue ter a capacidade de agir, somente de pensar. Mas como? Por cada um que matou e sofreu com seus atos eu irei cobrar. Esse é o seu fim, príncipe, eu irei te matar. Então sinta uma experiência dourada que pra sempre cê vai ter. Que pra
fuera de la pantalla. Izuku. Espera, otra flecha. Kaminari. Si la tiene, puede obtener una habilidad que aumente su poder. Dijo entusiasmado. Varios se quedaron en shock al ver que se había destruido su stand. Y como diablo al parecer había ganado. Mina. ¿Qué? ¿Pero, por qué? Kirs recibió una habilidad. David. ¿Se deben cumplir condiciones para adquirirla? ¿O fue porque se la clavó a su stand y Kira lo hizo en su cuerpo? Shigaraki. En eso tiene razón, nunca necesito la ficha para superarlo, dijo sonriendo. Uraraka. Esto no puede acabar así, todos se asombraron al ver que Giorno seguía vivo. David. ¿Qué demonios? ¿Cuántas veces estos tipos se salvan de la muerte? Kaminari. ¿Vientos dorados? Midnight. ¿Requiem? Ide. Bueno, no lo dije, pero el stand de Giorno es Golden Experience. Tiene la capacidad de crear y manipular vida al contacto con los objetos inertes. Dije sorprendiéndolos. Ibara. El don de dar vida, es un bendecido por Dios. Tiene que serlo. Ide. Y bueno, el Requiem es una evolución que se obtiene si se apuñala al stand con la flecha. Aizawa. ¿Y qué es lo que hace ese Requiem? Pregunto, pero el vigilante solo señaló la pantalla. Y cuando todos se enteraron del poder, se quedaron con la boca abierta y congelados. Shigaraki. Tienes que estar jodiendo. Afo. Ese poder. Dijo sudando. Aux. Lo encerró en un bucle infinito de muertes, pero ¿cómo? Ide. Las acciones están compuestas de una causa y un efecto. Él lo mató, y eliminó la causa, pero mantuvo el efecto, manda su conciencia a otros cuerpos de otras realidades y estos también muere, infinitamente. David. Pero eso es ridículo, las realidades paralelas no se sustentan por sí solas. Ide. ¿Has estado viendo universos? También existen realidades dentro de los mismos. El suyo por sí mismo tiene varias. Pero bueno. No importa por el momento. Varios sonrieron al escuchar las palabras de Giorno y se asombraron al ver las almas de los caídos. Ibara. Un requiem, un ruego por las almas de los difuntos llevado a cabo por los mismísimos ángeles, sin duda alguna es un bendecido por Dios, y las almas de esas personas descansarán en el cielo por toda la eternidad. Dijo rezando. Kendo. Vaya, eso fue muy bonito. Dentro de la pantalla. Misterioso. Tinha mentalidade de uma pessoa sábia mesmo parecendo tão novo. Ele me disse sobre a existência de um paraíso. Então após sua morte, esse vai ser meu objetivo. Mas por que você está aqui? Não preciso de você. Você nunca fez nada por mim. Isso é tudo o meu plano, agora eu concretizo. Retira sua alma e a memória de quem o diário viu. Eu vou recuperar o escudo, meu pai. Eu vou concretizar o plano de tio. Agora do White Snake vamos atrás. Irei fazer aquilo que ele não conseguiu. Traduzir esse osso, com objetivo em mente. Roubar nutrientes de corpos, pra crescer o suficiente. Na solitária eu vou te deter. Garanto que o tento não vai florescer. Descobrimos quem é você. Mas isso não muda o fato, todo mundo vai morrer. Me uni ao Lord Tio, elevo minha habilidade. Com o poder do Zemo, controlo a própria gravidade. Fuera de la pantalla. Olmigt. Una cárcel de Estados Unidos. Kaminari. Una chica linda. Dijo entusiasmado recibiendo un pequeño golpe por parte de Hiro. Ide. Ella es Holine, la hija de Jotaro. Mirko. ¿Cómo que fue encerrada injustamente? Dijo molesta. Ide. La engañaron para que se declarara culpable de un crimen que no cometió. Dije enojándolos, pero luego se sorprendieron. Kirishima. Despertó su stand solo con su voluntad. ¡Increíble! Bergianist. Stone Free. Se parece a mi Kirk, pero a la vez es muy diferente. Yo controlo las fibras de las cosas, como la ropa. Pero ella parece convertir su cuerpo en hilos mismos. Ide. En esencia sí, tienes razón. Izuku. Debes usar esa habilidad con extrema inteligencia para que sea efectiva. Agakure. Espero que pueda salir y ser feliz.
Todos se pusieron serios al ver aparecer nuevamente a Dio y lo que decía la persona que estaba con él. Ibara. Él, parece ser un padre de iglesia, ¿cómo es posible que se haya dejado engañar así por un sujeto lleno de maldad semejante a un demonio? Dijo con una mueca de disgusto. Kaminari. ¿Un paraíso según Dio? No creo que sea muy bonito. Ryuko. Parece ser que ni tienen una buena relación padre e hija. Todos se quedaron en shock al escuchar lo que hizo Pucci. Mina. Su alma y su memoria. Hyou. ¿Los extrajo en discos? Ide. Sí, él es Pucci, su stand es With Snake y su habilidad es extraer en discos las memorias o stands de las personas. Y las puede usar para implantárselas a otras cosas. Dijo asustando a algunos. Dabi. Ese tipo fue listo. Shigaraki. Sí, sacó al mayor obstáculo de su camino usando a su hija como anzuelo. Dijo sonriendo. Aizawa. Ambos están determinados a cumplir su objetivo sea como sea. Mirko. Espero que esa chica le patee el trasero. Uraraka. ¿Vida aún no eso? Kaminari. Creo que se volvió loco. Kirishima. No parece que ese hueso es importante. Yaoyorozu. Bien, lo descubrieron. Shigaraki. Jajaja. Grandes palabras, veamos si tú sí lo logras. Mineta. Llámenme loco, pero yo diría que ese rarito está enamorado de Dio. Todos se asombraron al oír lo que podía hacer el nuevo stand de Pucci. David. ¿No? ¿Controlar la gravedad? Melissa. Eso va en contra de las mismísimas leyes de la física. Dijo en shock. Dentro de la pantalla. Eu não consegui salvar você, porque eu fui fraca, eu tive que morrer. Se o padre não tá aqui, então é hora de ir embora. Eu não vou fugir depois, eu irei fugir agora. Enquanto derrotávamos os filhos do Dio, o Éter morreu. Confia tanto na sua força, então por que você fugiu? Quem vai derrotar o seu sou eu. Inversão de gravidade no seu peito, se não fosse por Jotaro você já estaria morta. Me movo por um pouco, consigo sair com vida na nada do vejo o efeito da lua nova, não entenderá mais todo. Tristeza onde o rancor alcança ponto exato, falei que isso comece. Resolvi de tudo, poder absoluto, já não tem escavatória que o site realmente é. Acelerando o tempo, já chega de contratempo lá de agora, eu entendo que faço pro bem maior. Suas chances esgotaram, nem te eliminei, Jotaro, poder que tenho nas mãos, para do mundo melhor. As chances socorreram, entendo muitos morreram, mas acredite que eu tenho o maior dos objetivos. Quando terminar isso tudo, você terá um futuro onde todo sofrimento por mim será extinguido. Afinal, nós somos iguais, diferentes dos animais, sempre tivemos o desejo de poder alcançar o céu. Eu acredito de verdade que tinha essa gravidade, o nosso mundo precisa de alguém que nos tire do réu. Cada passo da minha vida, pouco a pouco eu já sabia que o universo me escolheu pra mudar mundo corrompido. Tipo, tinha tentado qualquer pessoa no mundo, mas ele escolheu a mim. Isso foi um plano destino, então o tempo acelera. A lei da física quebra de noite se alterna em alta velocidade. Se não é o fim de tudo, é o começo de um mundo onde todos estarão cientes da diversidade. Eu alcancei o objetivo, meu motivo pra tá vivo, só aceitei a derrota diante do Mad Heaven. Foi acelerada até o momento do colapso. Então que o universo reverte. Fuera de la pantalla. Varios se desanimaron al ver que Holine había perdido a un ser querido y como culpaba a su debilidad. Uraraka. Ella Jones para nada débil, Mirko. Bien, logro salir de prisión para buscar a ese bastardo. Aux. Bueno, se fugó, pero eso no importa ahora mismo. Bakugou. ¿Cuántos hijos tiene ese desgraciado? Izuku. Parece que los derrotaron pero, Mina. Se ve que era un muy buen amigo suyo, Midnight. ¿Qué rayos hace un niño en una batalla así? MT Lady. Lo está provocando frente a frente. Mineta. Sí que tiene ovarios. Xvid. Un flujo infinito evita que la gravedad la afecte. El movimiento de un átomo. Kaminari. Todo pasa muy rápido, no logro entender bien. Melissa. ¿Están en una estación espacial? Tal vez Cabo Cañaveral, Endeavor. El peor tipo de maldad. El que no está consciente que la comete. Aizawa. Está tan convencido de que está haciendo un buen objetivo que no se da cuenta o mejor dicho, no le importa el daño que causa. Dijo molesto. Afo. Volvió a evolucionar su stand. Ibara. Made in Heaven. Agakure. Este también manipula de alguna forma el tiempo. David. Eso es malo, esa aceleración está alterando el mundo entero, dijo serio mientras veía la pantalla junto con los demás. Ibara. Solo es un loco, Dios lo castigará por hacer tales actos. Todos estaban en shock, por lo que estaban viendo, Holine y compañía derrotados, el tiempo acelerándose mientras Pucci rompía las leyes de la física. Terminando con el Made in Heaven y la creación de un nuevo universo. Shigaraki. Lo logró, ese desgraciado de verdad lo logró, reseteó el universo. Dijo sonriendo. Spinner. Es una locura, Agakure. No es posible, murieron, Davi.
Ja ja ja, al fin, eso sí es un buen final. Izuku. No puede terminar así. Dijo junto con el resto que se negaba a aceptarlo. Ide. El chico que vieron junto a Joline. Se llama Emporio, él detuvo a Puxi y canceló el Made in Eaven haciendo que sus amigos volvieran. Dije asombrándolos y enojando a algunos. Mina. Entonces fue un final feliz. Ide. No, sus amigos volvieron, pero no son los mismos. Es un universo que se remonta a un tiempo anterior a la estadía en la cárcel. Las personas que Emporio hizo que volvieran a su manera, no son sus amigos, aunque se vean igual y tengan la misma alma, no son las mismas personas. Izuku. ¿Qué quieres decir? Ide. No vivieron lo mismo, por lo tanto no piensan lo mismo, no tienen recuerdos ni son las mismas personas. Las personas son lo que son por sus vivencias, si estas son diferentes, no son las mismas personas. Melissa. Entonces, ¿qué es este final? Tiene a sus amigos pero no lo recuerdan. Esto no es más que un Hagakure. Un final semi-amargo, fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.